DJ. Declaración, ¿listo? Dice: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Amén, amén. Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a prepararnos para la palabra. Mi deseo real es que la palabra traiga entendimiento a nuestras vidas, que la palabra traiga crecimiento, que podamos abrazar la palabra y que por ella podamos pues crecer y estar listos para cumplir propósito, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando acerca, bueno, les pregunto mejor, ¿de qué estuvimos hablando la semana pasada? ¿Mandé? ¿De qué estuvimos hablando? Estilos de vida. ¿De cuántos estilos de vida hablamos? 3 estilos de vida, ¿sí? Y al final de la palabra estuvimos hablando acerca del camino de regreso, ¿sí? De cómo Dios tenía un plan especial, un plan pues ya muy marcado de cómo fuera nuestro camino de regreso al Padre. Aquí está mi control. Y entonces hoy me quiero enfocar de manera más clara en este asunto, lo que es el camino de regreso al Padre y el camino de regreso al estilo de vida glorioso que Dios creó para la humanidad en un principio, que disfrutaron, en este caso solamente Adán y Eva, y que después lo venimos disfrutando, o debiera ser que deberíamos estarlo disfrutando los que venimos al conocimiento de Dios y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces quiero hablar acerca de este camino de regreso, y solamente para hacer por recordar lo que estuvimos hablando de la semana pasada, pues hablábamos de los estilos de vida. Hablábamos del primer estilo de vida, que es el estilo de vida glorioso, un estilo de vida o el estilo de vida original, ¿ok? Este es el estilo de vida glorioso. Después nos encontramos con el estilo de vida pecaminoso, que es el estilo de vida que se desató a causa de la desobediencia del hombre, a causa del pecado, el estilo de vida pecaminoso. Y finalmente hablamos del estilo de vida religioso, que es el estilo de vida que es el intento del hombre por llegar a Dios por su propia cuenta, ¿ok? Entonces este es el estilo de vida religioso en el cual se llega a caer, ¿sí? Y que pues finalmente, como lo hemos hablado la semana pasada, donde Dios nos quiere situar es en el estilo de vida glorioso, ¿sí? Y entonces hablábamos que para que pudiésemos volver, para que pudiésemos estar de regreso en el estilo de vida glorioso, ¿sí? No solamente ser parte del reino de los cielos. Yo quiero hacer una diferencia. Tenemos que entender que una cosa es ser parte del reino de los cielos, pero otra cosa muy importante es caminar, o sea, que nuestro estilo de vida sea congruente con el reino al que pertenecemos, ¿ok? Aquí no hay problema de que si pertenecemos o no pertenecemos al reino de los cielos, porque a través de la sangre de Jesús entramos, pero después de eso yo tengo que desarrollar una mentalidad del reino, ¿ok? Un estilo de vida conforme al reino, y yo creo que es ahí donde tenemos un problemita, el cual pues estamos atacando en estos días, ¿sí? Estilo de vida, no hay problema con que pertenezca al reino, pero que mi estilo de vida, ¿sí?, sea congruente al reino al cual pertenezco, ¿sí? Entonces este reino es el reino de los cielos, el reino de la luz, el reino de la vida, y es el estilo de vida glorioso, ¿sí? Y cuando hablábamos del camino de regreso, comentábamos en la parte final de dos cosas que nos llevan a regresar al Padre. Y comentábamos dos citas del libro de Génesis. Sí, la primera, bueno, tenemos Génesis 3:21 y 24. La primera cita es Génesis 3:21 y decimos que la palabra nos enseña esto, ¿sí? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿ok? La semana pasada
comentábamos y decíamos que cuando Dios puso túnicas de pieles, o para que Dios les pudiera poner túnicas de pieles al hombre y a la mujer, necesariamente tuvo que haber sacrificado animales, sí, derramarse sangre y después tomar las pieles y ponerlas sobre Adán y Eva. Les agregaba que hay quienes dicen que aun cuando estaba las pieles puestas sobre sus cuerpos, aún estaba escurriendo la sangre sobre esas pieles, ¿ok? Y la sangre hace cobertura. Entonces, la primera cosa que decíamos que nos lleva de regreso al Padre es la sangre, las túnicas de pieles. Todos digan túnicas de pieles, ¿sí? Y luego vamos al siguiente versículo. En el versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí, aquí nos habla que bueno, primero al hombre lo había tomado y lo había puesto en el Edén. Después, a causa de desobediencia, lo vuelve a tomar y lo vuelve a poner fuera del Edén. Sí, y cuando lo pone fuera del Edén, pues dice que ahora pone esta espada encendida que se revolvía para todos lados, para que el hombre no pudiese pasar y tomar del árbol de la vida, ¿ok? En la condición de desobediencia en la cual estaba, era muy peligroso que el hombre pudiera entrar al Edén, otra vez al huerto, y tomar del árbol de la vida. Pero como lo estuvimos comentando, es a través de estos dos versículos y a través de las túnicas de pieles, como de la espada encendida que se revolvía por todos lados, es que Dios establece el camino de regreso a su presencia, el camino de regreso al reino y el camino de regreso para que podamos vivir un estilo de vida glorioso, ¿sí? Entonces, ya para tenerlo claro, decimos que en nuestro tiempo el camino de regreso viene a ser Jesús. ¿Estamos de acuerdo? El camino de regreso es Jesús. ¿Quién es el camino de regreso? Jesús, ¿ok? Y entonces cuando hablamos de Jesús hablamos que es la sangre de Jesús, pero también es la palabra, ¿sí? Que nos deja, que dice la misma palabra, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, ¿sí? La palabra, la acción, ¿ok? Y entonces el camino de regreso es Jesús, y ese camino de regreso lo tenemos a través de la sangre, pero a través de la palabra, ¿sí? Entonces, Jesús no solamente es su sangre, el camino de regreso al Padre es Jesús, pero Jesús no solamente es la sangre. Como lo hemos entendido, la sangre nos limpia de todo pecado y esto nos mete al reino de los cielos, ¿sí? Pero la sangre, aunque nos mete al reino de los cielos, no nos da un estilo de vida glorioso, ¿sí? La sangre nos mete al reino de los cielos. Yo quiero que eso lo tengamos muy claro para no tener confusiones, ¿sí? Y ese es el primer paso, la sangre, y es el paso importantísimo y trascendente, porque a través de la sangre soy perdonado, a través de la sangre soy limpiado, a través de la sangre soy salvo. Entonces Jesús, como lo hemos estado hablando, Jesús es mi salvador, ¿ok? Jesús me sacó de la muerte y me llevó a la vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿ok? Entonces a través de la sangre Jesús es mi salvador y me regresa al reino de los cielos. Sin embargo, te digo, Jesús no solamente es la sangre, pero Jesús también es la palabra, ¿sí? Como ahorita lo comentaba, la palabra dice, el verbo se hizo carne, dice el libro de Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Y entonces es la palabra la que nos lleva, cuando la palabra se hace carne en nosotros, ¿sí? Cuando el verbo se hace carne en mí, la palabra se hace carne en mí, entonces es cuando ahora sí yo puedo estar viviendo ese estilo de vida glorioso. ¿Por qué? Porque está su palabra en mi vida, porque están sus principios en mi vida, porque están sus verdades en mi vida, las leyes de Dios están en mí, yo las escucho, las guardo en mi corazón y empiezo a caminar con ellas, ¿sí? Cuando yo empiezo a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, este es en sí
el estilo de vida glorioso en el cual Dios desea que nosotros vivamos. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas, entonces estamos viviendo de esta manera. Entonces, esto resulta que cuando la palabra se hace carne en mi vida, pues me convierto en una persona obediente. Y una persona que obedece al Rey, que obedece a Jesús, pues convierte a Jesús como su Señor. ¿Sí? Entonces, no solamente es la sangre me da salvación, pero el ser obediente a la palabra me lleva a realmente tomar a Jesús como mi Señor. Y ese es el estilo de vida completo. Jesús mi Salvador, Jesús mi Señor. Ahora, el asunto está en que podríamos decir que hay, pues, ¿cómo lo digo? Que podría haber lugares en donde solamente se nos enseña acerca de lo que es la salvación. Y aún hay lugares en donde ni siquiera se empieza por enseñar de salvación. ¿Sí? Yo les he comentado en otras ocasiones que cuando yo empecé a ir a la iglesia, pues yo no sabía qué era aceptar a Jesús en mi corazón. Yo pensé que con solamente ir a la iglesia y estar yendo seguido, que yo ya era cristiano, y yo me decía cristiano, y que ahí estaba yo entre la bola, pero no había aceptado a Jesús en mi corazón. ¿Sí? Y ya llevaba algún tiempo de estar asistiendo, hasta que de pronto me encuentro con esa verdad tan tremenda de aceptar a Jesús en mi corazón, que su sangre cubre mi vida, y entonces pasé a ser salvo. ¿Sí? Y a experimentar una vida nueva y una vida diferente. ¿Sí? Pero te digo, entonces en muchos lugares a veces ni siquiera se nos enseña que es necesario aceptar a Jesús, y en otros, aunque se enseña que es necesario aceptar a Jesús, muchas veces hasta ahí nos quedamos. Solamente hablamos de lo que es salvación, solamente hablamos de la sangre de Jesús como único y cosa necesaria para estar avanzando. Y entonces, pues, cuando una persona llega a conocer a Jesús y es salva, y cuando ya no se nos habla más allá de esto, entonces llegamos al punto en donde decimos, bueno, pues hasta aquí llegué, ya es todo lo que hay para mí. Y entonces la vida cristiana se vuelve una vida rutinaria, y pasa el tiempo, y entonces después de ser una vida rutinaria se vuelve en una vida religiosa. ¿Ok? Porque no seguimos buscando cosas mejores, porque no sabemos que hay propósito, porque no sabemos que tenemos que ser pasados por la palabra, y entonces ahí no la llevamos, y vivimos solamente en la frontera entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Sí? Y batallando mucho y teniendo muchos problemas como cristianos. ¿Sí? Entonces, te digo, a veces solamente se habla acerca de salvación, y predicamos muchas veces acerca de salvación, y somos muy buenos a veces para hablar solamente de pura salvación, pero la verdad es que como hijos de Dios necesitamos que se nos sea enseñada la palabra de Dios, y que seamos pasados por un proceso. Sí, que seamos pasados por un proceso, muchas veces de manera metódica, que seamos tratados por Dios en las diferentes áreas de nuestras vidas, que la palabra nos esté confrontando. ¿Sí? Esto es lo que hablamos, que implica la espada encendida que se revolvía para todos lados. Sí, ya fui cubierto con túnicas de pieles, pero ahora necesito pasar por la espada encendida que se revuelve para todos lados. Entonces, cuando estamos siendo pasados por la espada encendida que se revuelve a todos lados, para todos lados, es ahí donde empieza el trato, y es ahí donde estoy siendo procesado. ¿Sí? En donde empiezo a ser cambiado las diferentes áreas de mi vida, mi manera de pensar en tal y en cual cosa. Es necesario ambas cosas para que finalmente podamos estar viviendo un estilo de vida glorioso. Sí, a través de este proceso de enseñanza, de que la palabra de Dios la podamos entender, de que los principios de su palabra los estemos recibiendo, de que los principios de la palabra los estemos absorbiendo, se empiezan a producir cambios. A través de la palabra yo me empiezo a dar cuenta, bueno, ¿dónde estábamos antes de Jesús? ¿Dónde me encontraba antes de Jesús? ¿Dónde me encuentro cuando tengo mi encuentro con Jesús? ¿Sí? O cuando lo recibo en mi corazón, y después me doy cuenta hacia dónde Dios me quiere llevar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, son procesos a los cuales Dios nos quiere llevar. Es como también lo comentamos y lo decimos en la escuela: conocer quién es Dios,
saber quiénes somos nosotros en Dios. Número 1, conocer quién es Dios. Número 2, saber quiénes somos nosotros en Dios. Número 3, saber qué es lo que Dios